disminuyendo o se vuelva o se pueda generar un potencial de acción, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa con lo que es en relación a las vías internodulares e interauriculares que transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas, ¿no? Si bien nosotros hemos indicado que este es el nódulo sinusal, ¿sí? Ahora veremos lo que son las vías interauriculares o internodales, también se les dice, ¿no? Entonces, a estas vías, sí, son estas, ¿no? Que salen o se generan a partir de lo que es el nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que los extremos de las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, ¿ya? Y la velocidad de conducción del músculo auricular es de 0,03 metros por segundo. La banda interauricular anterior hace Weissman, ¿sí? Que va a generar 1 metro segundo la velocidad de transmisión. Y también la velocidad de conducción es rápida en las bandas internodales anteriores medias. Entonces, ¿qué quiere decir? A partir del nódulo sinusal se van a generar unas fibras, ¿ya? Que van a directamente también conectarse con lo que es de alguna manera las fibras musculares auriculares, ¿sí? Vemos también aquí una ramita que es la rama de Weissman, ¿sí? Esta es la rama de Weissman, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que cuando las fibras de del nodo sinusal se conectan con el sincipio o las fibras del músculo, de la musculatura auricular, la velocidad de transmisión va a ser de 0,03 metros por segundo, ¿sí? A nivel del músculo auricular. Ahora, cuando atraviesa directamente, ¿sí?, a una fibra de las internodales de la transmisión a las fibras internodales, la velocidad va a ser más rápida, ¿sí? Va a ser de 1 metro en cada segundo. ¿Se imaginan? O sea, es más rápido la velocidad de conducción por estas fibras, ¿no? Que tenemos aquí 3 fibras, una anterior, una media y una posterior. Y una ramita que se divide más o menos antes de salir de la rama anterior, ¿sí? Surge lo que es el fascículo de Weissman. Y este fascículo de Weissman se dirige hacia lo que es por la cara anterior muscular de las aurículas y se dirige hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿no? Para generar también esta contracción, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? A las fibras musculares, la velocidad de conducción va a ser de 0,03 segundos, ¿no? Ahora, también la velocidad de conducción es rápida en las bandas internodales anterior, media y posterior, ¿no? Se refiere a esto, ¿ya? Que es más rápida también la velocidad de conducción. Y estas van a terminar en lo que es en la nódulo auriculoventricular, ¿no? El nódulo auriculoventricular, ¿ya? Dice, el nódulo auriculoventricular retrasa la conducción del impulso desde lo que son las aurículas a los ventrículos. El nódulo auriculoventricular, que es ¿sí? Este está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricuspidia, ¿no? Ahora estamos hablando de este nódulo, ¿ya? El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo auriculoventricular y en sus fibras de conducción adyacentes. Entre lo que es el sincipio auricular y las fibras musculares auriculares y las fibras musculares ventriculares, existe una barrera fibrosa, ¿no? Gruesa, y que está a este nivel, ya que va a ser una limitancia entre lo que es el sincipio auricular y el sincipio ventricular, ¿no? Y esta fibra
esta barrera fibrosa va a hacer también, de alguna manera, que exista un retraso en la conducción, ¿no?, de los impulsos desde lo que son las aurículas hacia los ventrículos, ¿ya? ¿Cuáles son los retrasos que existe de transmisión? ¿Sí? Cuando la transmisión se inicia a nivel de lo que es el nódulo sinusal, ¿sí?, la velocidad de conducción, ¿sí?, existe, en esta velocidad de conducción existe un retraso de 0,03 segundos, ¿sí? 0,03 segundos. Ese es el primer retraso que existe en la conducción desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Después, en el mismo nódulo auricular existe otro retraso en tiempo en relación a la conducción, que es de 0,09 segundos. Imagina, o sea, si bien es muy rápido, si bien es rápida la velocidad de conducción de fibra a fibra, pero existen retrasos, o sea, no todo es corrido, ya existen retrasos en determinados espacios, ¿no? Hasta aquí vean ustedes que existe de 0,09 y 0,03, existe un retraso total de 0,12, ¿sí? Y si ustedes vemos, si ven aquí, ¿sí?, en el haz, en el haz auriculoventricular, ¿sí?, hay otro retraso, ¿no? Es de 0,04 milisegundos, ¿sí? Y si sumamos este retraso de 0,09 que existe a nivel del nódulo nódulo auriculoventricular AB, ¿sí?, con el retraso del haz auriculoventricular, se suman 0,03 segundos de retraso, ¿ya? Entonces, este retraso de transmisión se produce desde las aurículas hacia lo que son los ventrículos, ¿no? Y si sumamos este 0,013 más el retraso del sino de las vías internodales, ¿sí?, a partir de los nódulos sinusales hasta el nódulo AB, entonces se suma en total 0,16 segundos, ¿ya? 0,16 segundos. El total de retraso que va a existir desde el origen del nódulo sinusal hasta este nivel, ¿sí? Entonces, esos son los retrasos que también deben tener ustedes conocimiento, ¿sí?, en qué lugares existen estos retrasos, ¿ya? Y al final se retrasan 0,16 segundos, ¿sí? Entonces, esos son los retrasos en la conducción desde lo que es las aurículas y los ventrículos. Fíjense aquí la conducción eléctrica. Primero véanlo y pueden captar los retrasos. ¿No? Entonces, se origina nódulo sinusal, 0,03 segundos de retraso, 0,09 y 0,04. 0,03, 0,09, 0,04. Total, se me suma hasta aquí 0,16 segundos. ¿No? Entonces, es así como sucede la transmisión o la conducción, ¿sí?, eléctrica a nivel cardíaco, ¿ya? Desde lo que son las aurículas hacia los ventrículos. Imagínense, ¿no?, esta generación de la autoexcitabilidad a partir del nódulo sinusal, ¿no? Y es así como el corazón del ser humano está funcionando por décadas de años, ¿no?, hasta la muerte de una persona, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces, causas de la conducción lenta, ¿ya?
La conducción lenta en las fibras transicionales, nodulares y penetrantes del haz auriculoventricular está producida principalmente, dice, por la disminución de números de uniones en la hendidura entre células sucesivas de las vías de conducción. O sea, quiere decir, en Guyton nos dice que existe evidentemente esa conducción lenta, ¿no es cierto? A nivel de las fibras transicionales, en las fibras nodulares, en las fibras penetrantes del haz auriculoventricular. Hasta ahí hemos visto, ¿se acuerdan? Esta pérdida de tiempo, ¿no? En la conducción. Entonces, esto se debe, dice Guyton, por la disminución de los números de uniones de hendidura. ¿Se acuerdan? Y que hemos visto las células cardíacas, ¿sí? Que una de las características importantes es esta, ¿no? Son los discos, ¿sí? Que existen a nivel de lo que son de las células. Son son uniones en hendidura, ¿sí? Que están no separando de célula a célula, sino que es como su nombre, uniones de hendidura, que permite o facilita lo que es el paso de los iones de sodio, de los iones calcio, en este caso de los iones potasio, etcétera, de célula a célula, ¿sí? Lo que va a generar una contracción o una conducción eléctrica, ¿sí? A nivel de lo que son las células. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se debe? Esa conducción lenta, dice, que se debe a la disminución justamente de este número de uniones de hendidura, ¿ya? Lo que va a hacer que la conducción en estas fibras sean más lentas, ¿sí? A diferencia que existe en el músculo ventricular, estas deberían de ser así, ¿no? De esta manera deberían de ser, ¿ya? Estos son la imagen de células musculares cardíacas a nivel del músculo ventricular. Pero en estos casos, en las fibras transicionales o nodulares o del haz auriculoventricular, pasa que no existen, digamos, estas hendiduras o son escasas, ¿ya? Entonces, Guyton justifica en razón a eso la conducción lenta que existe. Tenemos ahí la transmisión rápida del impulso cardíaco en el sistema de Purkinje ventricular, ¿sí? Nosotros hemos indicado, hasta aquí nos hemos quedado, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí hemos indicado que hay una pérdida de tiempo en la conducción de 0,16 segundos, ¿no? Hasta el haz auriculoventricular, ¿ya? O el haz de His también conocido, ¿sí? Entonces, una vez que llega aquí, se va a dividirse, la conducción se va a dirigirse o se va a dividirse o se va a dirigir, claro, en estas dos ramas, ¿no? Lo que es la rama izquierda y la rama derecha, ¿no? Para después dirigirse hacia lo que son el sistema de Purkinje, ¿sí? Que está prácticamente en la punta o están introducidas o se introducen lo que son la punta del corazón o las partes laterales y posterior de la capa muscular de los ventrículos, ¿ya? Entonces, las fibras de Purkinje se dirigen desde el nódulo auriculoventricular a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos, ¿no? Excepto en la porción inicial de estas fibras donde penetran en la barrera fibrosa auriculoventricular, ¿sí? Transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1.5 a 4 metros segundo. Entonces, su velocidad de conducción es mucho más rápida, ¿sí? Que existe en estas anteriores que hemos indicado, ¿sí? Entonces, es de 1.5 a 4 metros segundo. Imagínense, la velocidad de conducción es mucho más rápido, ¿sí? Hace rato era de 1 metro por segundo, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, más antes también era de 0,03 metros por segundo, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, a diferencia de las anteriores, es mucho más rápido. 6 veces, dice, mayor que el músculo ventricular normal, ¿sí? Y 150 veces mayor que de las fibras del nódulo auriculoventricular, ¿no? O sea que la velocidad de conducción es mucho más rápida, ¿sí? De este.
Ahí también pueden ver otra imagen de transmisión de la conducción o de la velocidad de conducción, ¿no? Esta rápida transmisión está producida por un gran aumento del nivel de permeabilidad de uniones de hendidura de los discos intercalados, tienen pocas miofibrillas. La rápida conducción que hace rato hemos mencionado que existe a nivel de este sistema, ¿sí? De las fibras de Purkinje, se debe, dice Gaiton, al aumento del nivel de permeabilidad de las uniones de hendidura de los discos intercalados. Si bien en las anteriores fibras que nosotros hemos visto, existe disminución de las uniones de hendidura de estos discos intercalados que hemos visto, ¿sí? Que va a evitar que esta conducción sea rápida. En este caso, en las fibras de Purkinje, pasa lo contrario. Entonces, justifica esta rápida transición debido al aumento del nivel de permeabilidad de las uniones de hendiduras de los discos intercalados. Ya, esto va a existir más discos intercalados, ¿sí? Pero obviamente tienen pocas miofibrillas. Hemos dicho que estos nódulos, estas fibras de conducción, son especializadas para la conducción eléctrica, y no así para la contracción ventricular, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir una conducción unidireccional a través de las auriculoventriculares. La conducción, en estos casos, de manera normal, dentro de lo que es la normalidad, siempre va a ser unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que si bien se va a originar en el nódulo sinusal, esta conducción va a ir en una sola dirección, hacia abajo, ¿no? Inicia en el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, el haz de His, las ramas, las fibras de Purkinje, ¿no? Y va a generar esa contracción, ¿sí? Esa contracción para eyectar el volumen sanguíneo, ¿sí? A las diferentes arterias. Ahora, en algunos casos, ¿sí? La barrera fibrosa actúa como aislante, dice, para impedir el paso de los impulsos cardíacos desde los ventrículos a las aurículas. Existe a este nivel la barrera fibrosa, ¿no es cierto? O sea, ojo que no está tampoco en contacto con el nódulo sinoauricular. Esta barrera, como es gruesa, que separa lo que es el principio de la auricular y de los ventrículos, de alguna manera va a causar también que este nódulo auriculoventricular tenga un retraso, ¿sí? Por eso es que también, de alguna manera, indirectamente, hace que exista un pequeño retraso en este nivel, ¿ya? Ahora, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos puede existir que esta conducción no se haga unidireccional como normalmente debe de suceder, ¿no? Suele suceder en algunas patologías, digámoslo, en algunas enfermedades, que esta conducción se bloquee o se genere la conducción de forma retrógrada. O sea, esta dirección sería al revés, ¿no? Obviamente va a causar inestabilidad en la funcionalidad del bombeo del corazón, en la ritmicidad. Ya no va a existir una conducción, o sea, todo va a estar alterado, ¿no? Ahora, esta barrera fibrosa, como hace rato decía, de alguna manera, si existiera esta conducción retrógrada, va a impedir, ¿sí?, el paso desde lo que es el impulso ventricular hacia el auricular, ¿no? O sea, de alguna manera va a generar una protección en esa conducción patológica, ¿ya? Ahí tenemos lo que es la división de las fibras de Purkinje en los ventrículos, ¿no? En una rama izquierda o una rama derecha, ¿ya? Tenemos una rama izquierda, una rama derecha, ¿sí? Y a partir de esto se van a empezar también a subdividir en pequeñas ramas, ¿sí? Lo que es la rama izquierda de ¿no? Se va a dirigir lo que es a la parte posterior y lateral de los ventrículos, ¿sí?
convirtiéndose en las fibras ventriculares, ¿sí? Tenemos aquí de la rama derecha, ¿sí? Las fibras de Purkinje también se van a distribuir, ¿sí? A lo que es hacia la punta o el ápice del corazón, y también la parte lateral anterior y posterior del corazón, ¿no? Es como que va a forrar, va a recubrir todo lo que es la musculatura ventricular, ¿ya? Entonces, después de penetrar en el tejido, ¿sí? Fibroso auriculoventricular, la porción distal de las aurículas se dirige hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros hacia la punta del corazón, ¿no? Se nos habla de la distribución, ¿ya? La penetración de lo que son estas fibras a nivel de lo que es el tabique o el tejido fibroso, ¿ya? Y la musculatura cardíaca de los ventrículos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí en relación a la transmisión de los impulsos cardíacos en el músculo ventricular? ¿Sí? Si bien nosotros hemos visto que la transmisión de los impulsos cardíacos es rápido, ¿no? Entonces, de manera que se realiza en 0,03 segundos, ¿no? Pasa que, ¿recuerdan? Bueno, no sé si conmigo hablamos o hablé con mi grupo, no recuerdo. La musculatura cardíaca, ¿sí? Se divide en dos planos, ¿no? Tenemos las fibras epicárdicas y las fibras endocárdicas. Vean que no es, estas fibras musculares a nivel ventricular son en forma de espiral, ¿ya? Son espiraladas, de manera que la funcionalidad hace que la contracción de las fibras ventriculares no sea así de simple, ¿sí? A nivel de la sístole, ¿sí? Estos generan, gracias a estas fibras endocárdicas y epicárdicas, la contracción ventricular es como un giro, así, ¿sí? Así, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este movimiento, ¿no? No es que sea así nada, ¿no? Entonces, hace un movimiento, ¿ya? Y eso se debe gracias a las fibras espiraladas, endocárdicas y epicárdicas, ¿no? Entonces, la transmisión o la conducción, ¿sí? De estas fibras de Purkinje para que se genere la contracción es de 0,3 a 0,5 metros segundo, ¿ya? Ahora, esta conducción primero se va a distribuir lo que es a nivel de las fibras epicárdicas y posteriormente va a ser a nivel de las fibras endocárdicas, ¿ya? Ahora, y todo este proceso que hace la conducción, ¿sí? Es como que hace una curva, ¿sí? Y existe un retraso, ¿no? En esa conducción, ¿ya? Y el retraso es de 0,06 segundos, ¿ya? Y esto se debe porque precisamente no es que la conducción lo va a hacer directamente a las fibras musculares ventriculares, sino que como son espiraladas, va a demorar la conducción un poco más, ¿sí? Entonces es por eso que esto demora, este tiempo demora para generar lo que es la contracción. Pero de forma general, ¿sí? La conducción es más espontánea, es más rápida, ¿sí? A diferencia de las anteriores. Bueno, el nódulo sinusal dice que es el marcapaso normal del corazón, ¿sí? O sea, es el que va a controlar la excitación y la conducción del corazón. Normalmente es así como tiene que suceder, ¿sí? Es el marcapaso del corazón, natural del corazón, ¿ya? Así se le conoce al nódulo sinusal porque a partir de ahí se va a generar este origen de la conducción y de la excitabilidad, autoexcitabilidad cardíaca, ¿sí? Pero pasa que otras partes del corazón
pueden presentar también una excitación rítmica intrínseca de la misma forma que lo hacen las fibras del nódulo sinusal. Quiere decir, si bien el nódulo sinusal es el que genera la excitación y la conducción en el corazón, ¿sí? Dice, no, el nódulo sinusal dice, bueno, yo también puedo generar mi excitación y conducción en el corazón. Y lo mismo pueden decir las fibras de Purkinje, ya pueden decir, bueno, nosotros también podemos generar nuestra propia conducción, ¿no? Sin embargo, hay diferencias. Si bien ellos pueden iniciar también su conducción, el nódulo sinusal va a generar lo que es entre 70 a 80 latidos por minuto. O sea, es un número adecuado para la funcionalidad del corazón y la funcionalidad de los tejidos periféricos, ¿ya? Pero si solamente funcionara la conducción por parte del nódulo auriculoventricular, generaría una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, más disminuido, ¿no? O sea, lo que no sería tan eficaz para la sostenibilidad de la funcionalidad de los tejidos periféricos, ¿ya? Si funcionaría solamente las fibras de Purkinje, ¿sí? Generarían una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto, muy disminuido, ¿no es cierto? Entonces, lo que prácticamente causaría una dificultades, ¿no? En lo que es en la distribución de flujo sanguíneo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hay una gran diferencia del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Que es más eficiente, más eficaz en lo que va a ser la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿ya? Entonces, por eso es que el nódulo sinusal se le considera el marcapaso normal del corazón, el marcapaso natural del corazón, ¿ya? ¿Por qué entonces el nódulo sinusal y no el nódulo auriculoventricular ni las fibras de Purkinje es el que controla la velocidad? Ya lo hemos dicho por qué, ¿no es cierto? Porque no tienen, o sea, no va a tener esa misma eficacia, ¿ya? El nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por tanto, el nódulo sinusal es casi siempre el marcapasos del corazón normal, ¿no? Entonces, por esas razones, justamente, actúa esto como el marcapaso normal del corazón, ¿ya? Un dato muy importante. Existen también en estas dos últimas ediciones de Guyton, ¿sí? Menciona a los marcapasos anormales o marcapasos ectópicos, ¿no? O sea, ectópicos nos referimos cuando es algo anormal, ¿sí? Cuando no está dentro de la normalidad. Entonces, se refiere, un marcapaso ectópico es cuando está situado en una localización distinta al nódulo sinusal, ¿sí? A eso denominamos marcapaso ectópico. Y al existir, digamos, pónganse que van a existir marcapasos ectópicos anormales que se pueden acomodar lo que es a nivel auricular, ¿ya? Entonces, pero estos marcapasos ectópicos, como su nombre lo dice, va a dar lugar a una frecuencia o una secuencia anormal de la contracción, ¿sí? Y puede producir, obviamente, debilidad del bombeo cardíaco, o sea, no va a conducir, ¿sí? la contracción rítmica, o sea, no va a ser rítmico, va a existir una alteración en la conducción, va a existir una alteración o bloqueos a nivel de lo que es o debilidad de la contracción ventricular. Obviamente, y al existir una debilidad de esa contracción ventricular, no existe la buena funcionalidad de dispersión de bombeo cardíaco, ¿no? Entonces, lo que no va a llegar la sangre a los tejidos como debería de ser, ¿ya? Entonces, de manera ocasional, alguna parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Puede darse en el nódulo auriculoventricular o fibras de Purkinje cuando una de estas estructuras se altere. O sea, es como por decir, este marcapaso ectópico va a simular ser similar o en relación a la eficacia al nódulo auriculoventricular. O sea, puede llegar a reemplazarle, ¿sí?
considerando de que hace notar de que es más funcional, sí, pero no es el caso, ¿no? Y otra causa de desplazamiento del marcapaso que sucede el bloqueo de la transmisión de los impulsos cardíacos desde nódulos sinus hacia el corazón. De alguna manera se puede generar también lo que es el bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco, ¿no? Desde el nódulo sinusal hacia el corazón, ¿ya? O sea, si existe, digamos, un bloqueo, ¿no? A este nivel, ¿sí? Obviamente va a haber una alteración a nivel de lo que es la contracción auricular y va a ceder un tiempo en el que no va a tener funcionalidad la aurícula, ¿no? O sea, al no existir funcionalidad, va a disminuir lo que es el bombeo cardíaco, ¿no? Entonces, puede causar en que pare, ¿sí? El tiempo de un determinado tiempo para que el flujo sanguíneo se distribuya hacia el organismo, ¿no? Ante este flujo, por ejemplo, ante este bloqueo auricular, o sea, cuando puede existir un bloqueo a nivel auriculoventricular, ¿sí? Sigue la frecuencia normal del ritmo, ya, del nódulo sinusal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapaso en el sistema de Purkinje de los ventrículos y activa la frecuencia de los 15 a los 40 latidos por minuto. O sea, muchas veces tienen su también autoexcitación, las fibras de Purkinje. Pónganse que exista un bloqueo, ¿ya? Al existir un bloqueo, hace que disminuya, ¿sí? El flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, al suceder esto, inmediatamente las fibras de Purkinje se pueden generar, hace rato nos dice, ¿no? Se pueden generar esa autoexcitación y conducción, dijimos, pero lo van a hacer a 15, 40 latidos minutos, ¿se acuerdan? Es disminuido, pero pueden compensarlo, diremos, la ritmicidad o la conducción eléctrica para que genere la contracción ventricular, ¿sí? A esto se llama que es el sistema de escape, ¿no? En la que el ventrículo va a compensar ya ese bloqueo o esa inestabilidad, ese bloqueo de la conducción. Entonces, ellos son los que van a tomar ¿no? Las fibras de Purkinje y van a hacer que exista una contracción ventricular para que llegue la sangre o el flujo sanguíneo a los tejidos periféricos. Pero, sin embargo, estos 15 a 40 latidos minutos no es eficiente, no es eficaz para la funcionalidad, sobre todo del cerebro, ¿no? Entonces, va a existir, obviamente, una coartación del flujo sanguíneo a nivel cerebral y, por ende, la disminución de oxígeno, ¿no? A nivel cerebral, ¿ya? Eso, por ejemplo, sucede cuando ante estos bloqueos súbitos, ¿sí? Las fibras de Purkinje dejan de emitir impulsos rítmicos 5 a 20 minutos. O sea, ¿no? Deja de existir esta secuencia y dice, entre 5 a 20 segundos, ¿sí? En que las fibras de Purkinje dejan de emitir segundos, y es lo que llamamos el síndrome de Stokes-Adams. En este tipo de síndrome, normalmente la persona sufre de desmayo, ¿no? Sufre de mareo, debilidad, ¿ya? Eso justamente debido a que hay un tiempo en la que no hay esta conducción y obviamente va a dejar de existir el bombeo cardíaco, ¿no? Y no va a llegar la sangre hacia el tejido cerebral o hacia los demás tejidos. Por eso es que la persona sufre esos frecuentes desmayos, ¿ya? Y a eso, y una de las patologías es ¿no? Que lo van a ir a leer, entonces, es el síndrome de Stokes-Adams, ¿ya? La importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular. Este tema, pues, es un poco largo. Jóvenes, me van a tener paciencia.
¿Cuál es la importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular? Como ya dijimos, estos pueden generar, ¿no es cierto?, esa conducción, ¿ya? La rápida conducción del sistema de Purkinje permite que el impulso cardíaco llegue a casi todas las porciones de los ventrículos en un intervalo de tiempo, excitando la primera fibra muscular ventricular de 0,03 a 0,06 antes de la excitación de la última, ¿no? En algunos tipos de trastornos cardíacos, ¿sí?, se produce la transmisión lenta y la eficacia del bombeo a los ventrículos disminuye hasta un 20 a un 30%. ¿Qué pasa entonces? La conducción rápida a nivel de las fibras de Purkinje van a hacer que la contracción cardíaca sea más eficaz y sea más funcional para que estos ventrículos expulsen la sangre o el bombeo cardíaco con más fuerza de contracción, ¿ya? Cuando existen trastornos cardíacos a nivel ventricular, en este caso, ¿no?, y la transmisión de alguna manera sea más lenta a nivel de las fibras de Purkinje, obviamente la fuerza de contracción y el bombeo cardíaco ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces va a existir una debilidad, por ende es que el bombeo de los ventrículos va a disminuir en un 20 o a un 30%, ¿sí? Si existiera una alteración en la conducción a nivel de las fibras de Purkinje, ¿ya? Bueno, ahí tenemos los nervios simpáticos y los parasimpáticos que controlan el ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos, ¿no? Si se recuerdan, anteriormente habíamos hablado de la acetilcolina, de la noradrenalina, hemos hablado de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿se acuerdan? Entonces, es muy importante ya esta estimulación a nivel de los nervios parasimpáticos y de los simpáticos dentro de lo que es la conducción y de los impulsos por los nervios. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿no?, tiene estas dos subdivisiones, ¿no? El sistema parasimpático, ¿sí?, el parasimpático, ¿se acuerdan? Tenemos lo que es el parasimpático y el simpático, ¿no? Y el simpático se distribuye sus fibras que salen a partir de la médula, ¿sí?, se distribuyen en lo que es una cadena simpática, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Hacen sinapsis y las postganglionares, estas son las preganglionares, las postganglionares que posteriormente se dirigen hacia un determinado órgano o un determinado tejido para generar una funcionalidad, ¿sí? En este caso, el simpático, ¿sí?, el sistema simpático, ¿sí?, generalmente se va a distribuir lo que es a nivel, sus fibras van a ir más a nivel de la musculatura o a nivel ventricular, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va, su estimulación de alguna manera va a generar esa contracción, ¿sí?, ventricular, y va a estar de alguna manera controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Miren, fíjense, sus fibras más se van a distribuir a nivel de la musculatura ventricular y poco a nivel de la auricular, ¿sí? Más, en un mayor porcentaje es a este nivel. Estamos hablando en relación al simpático. Ahora, si hablamos a nivel del parasimpático, ¿sí?, las fibras atraviesan por este nivel, pero no hacen sinapsis, no tienen un sistema así como este, van directamente, ¿no? Y esto sucede a través del nervio vago, ¿se acuerdan? Del décimo par craneal, ¿ya? Cuyas fibras más que todo se van a dirigir hacia lo que es las aurículas. ¿Sí? Fíjense, sus fibras vagales van a ir más que todo
hacia el nódulo sinusal, ¿sí? Y también hacia el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y hay otras fibras que también se van a dirigir hacia lo que son las aurículas izquierdas, ¿ya? A nivel izquierdo. Y no así tanto a este nivel, a nivel de las fibras ventriculares. Entonces, ¿qué quiere decir en conclusión? Que las fibras vagales, ¿sí?, van a ir a afectar o a controlar de alguna manera la frecuencia cardíaca o los impulsos, ¿sí?, de lo que es del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y los parasimpáticos, más que todo a nivel ventricular, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver otro dibujo que las fibras del simpático que van a ir a lo que es más que todo a los nódulos, ¿no? El nódulo auricular y al nódulo sinusal y al aurículo ventricular, ¿ya? Y mire, aquí también, ¿no? A nivel ventricular. Muy bien. La estimulación parasimpática vagal ralentiza, dicen, ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Va a estimular va a generar, o sea, la estimulación de los nervios parasimpáticos, perdón,